Muy buenos días, estimados estudiantes. Estamos en la novena experiencia de aprendizaje, sesión 32, actividad 11, parte 2. Estamos con el tema de establecemos compromisos para construir el Perú que anhelamos. Ese es nuestro tema del día de hoy. Estamos continuando con la sesión 11. Ya, vamos a avanzar. Vamos a nuestra competencia. Acá lo vamos a ver. Listo. Nuestra competencia es convive y participa democráticamente por el bien común. Nuestro criterio va a ser el mismo, ¿no? Teníamos el criterio, se compromete a participar en la construcción de un país más justo y democrático desde la práctica de valores democráticos y el respeto a los derechos humanos. Nuestro desempeño es establecemos compromisos para construir el Perú que anhelamos, ¿no? Y esto lo vamos a desarrollar a través de responder la pregunta de saber previo, que ya algunos han respondido, el que es el plan del Bicentenario, ¿no? Luego vamos a ver lo que es el análisis de lectura, ¿no? Que ustedes ya han recibido el link, ¿no? Compartido para poder responder el análisis de lectura. Y luego viene el completar el esquema semántico. ¿Ya? El esquema semántico lo van a completar entre hoy y de repente el día que se pueda tomar, porque esa es una exposición que va a ser para el 13 de diciembre. Y vendría también la pregunta del análisis, ¿no? De reflexión, que es a través del WhatsApp, ¿no? Entonces quedaría con ustedes como reto el que ustedes terminen de completar el esquema argumentado para preparar la exposición del día 13 de diciembre. Muy bien, vamos entonces nosotros aquí a avanzar. Y nos vamos a la pregunta de saber previo, ¿correcto? Tenemos aquí la pregunta de saber previo, dice así. ¿Qué es el plan del Bicentenario? ¿Ya? ¿Qué es el plan del Bicentenario? Y nosotros hemos respondido, el plan del Bicentenario sustenta una política económica estable, previsora, que alienta pues el crecimiento económico sostenido mediante la inversión privada y la inversión pública en actividades que van a generar los empleos dignos. También el plan del Bicentenario está establecido por ejes estratégicos que promueven lineamientos de gobierno en planes a largo plazo. Entonces, eso es lo que nosotros hemos podido responder, ¿no? Lo que ustedes me han podido mandar aquí también. Los voy a leer algunas respuestas. Dice, el plan del Bicentenario es un plan a futuro, lo que nos dice Valencia, donde todos nuestros derechos serán cumplidos. Lograr tener una buena economía, sin corrupción, con sociedad unida y mucho más. Quispe Arotinco nos dice, el plan de Bicentenario es un instrumento orientador, ¿correcto? Eso es lo que nos dice a nosotros, es un instrumento orientador, flexible, abierto y permanente que se enriquece en la dinámica social y económica del país. ¿Ya? Es lo que nos dice Quispe Arotinco. Esmeralda Alviar nos dice, el plan es el plan estratégico que se desarrolla de manera nacional, que tiene una serie de metas donde el Perú se afianza como sociedad. Muy bien, las respuestas están correctas. Tenemos que entender que este plan del Bicentenario responde a ejes estratégicos, ¿no? Y estos ejes estratégicos, dice así, a ver, no sé qué pasó por ahí. Bueno, ya, estos ejes estratégicos son 6 ejes estratégicos que orientan este plan del Bicentenario, que es lo que vamos a ver nosotros el día de hoy, ¿no? Muy bien, hasta ahí, ¿me escuchan? ¿Se escucha correctamente? Sí, Miss. Ok, muy bien, entonces seguimos avanzando por acá. Vamos entonces a comprender más esto. Vamos al análisis de lectura. ¿Ya? Muy bien. Aquí tenemos nosotros el análisis de lectura.
Ya. Dice así. La conmemoración de los 200 años de independencia del Perú es una oportunidad única para imaginar, para hacer y celebrar el país que queremos, ¿no? Y que nuestros próceres y precursores con el tiempo pues han estado forjando. Es así como el proyecto esencial del Bicentenario de la Presidencia del Consejo de Ministros ha tomado pues este acontecimiento histórico para diseñar, implementar un plan de acción estratégica y comunicación que responda pues a las necesidades históricas urgentes, ¿no? A la crisis sanitaria, que responda al problema de la desigualdad, ¿no? Ya sea a largo plazo, ¿no? Dentro de nuestra república. O sea, en este sentido, nos establece a nosotros que existe una urgencia, pues, de construir un nosotros a través del plan del Bicentenario, ¿no? Para eso se han establecido, pues, los ejes estratégicos y se requiere, pues, mucho de la opinión de las nuevas generaciones, porque ellos son los que presentan pues las necesidades actuales con todos estos factores que se han ido presentando en el camino, ¿no? Entonces, son ellos también los que también van a asumir los resultados de este plan del Bicentenario. Muy bien, dígame Esmeralda, te escucho. Profesora, buenos días. Dice mi compañera Hanna que no escucha nada. Debe ser ¿Le su repito? audio de ella, Debe ser su porque audio sí, de ella. claro, porque si tú me escuchas, entonces el problema está en su transmisión de ella. Sí, sí, ya le dije que configure. Claro. Muy bien, vamos con la primera pregunta. Para responder este análisis de texto, yo les he enviado un link compartido, ¿correcto? Ustedes van a responder en ese link. Ahora, el estudiante que no puede ingresar al link, tiene que hacerlo por WhatsApp, ¿no? Me manda la imagen de esta diapositiva que yo le he enviado y me pone las respuestas, ¿no? Ese si es que en caso no pudieras ingresar al link compartido. Pero en este momento vamos a responder nosotros porque de forma oral, ¿correcto? No de forma escrita. ¿Por qué es importante la elaboración de proyectos con los compromisos establecidos por el Bicentenario? A ver, necesitamos respuestas de parte de ustedes. A ver, ¿quién tiene voluntario? ¿Quién puede responder? ¿Por qué es importante la elaboración de proyectos con los compromisos establecidos por el Bicentenario? A ver, voluntarios. Voluntarios, ¿no hay voluntarios? A ver, ¿qué me dice Marcos Arotinco? Quispe Arotinco, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Quispe? Jeremy Chero, Camila Quevedo. A ver, Infanzón. ¿Me escuchas, Infanzón? ¿Me escuchó? Bueno, entró Sara Teloyo, ya. ¿Por qué es importante la elaboración de proyectos con los compromisos establecidos por el Bicentenario? Explicamos acá. Primero, que estos proyectos se van elaborando con el recojo de las necesidades, las alternativas de solución que la comunidad proyecta, ¿no? Y es necesario que se haga esto porque de esta manera nosotros podemos establecer compromisos que van a responder a las urgencias del Bicentenario. ¿Se dan cuenta? No podemos hacer un proyecto sin que este proyecto pues obedezca al eje estratégico del Bicentenario. Ya, por eso es importante, porque de esa manera verdaderamente va a responder a las necesidades que nosotros queremos que se solucionen. Por ejemplo, las medidas de seguridad con respecto al COVID, el problema del desempleo, el problema de la educación. Entonces, de esta manera se va a ir mejorando. Jeremy Chero dice, porque así vamos mejorando y solucionando las urgencias. Correcto. Para eso es la primera pregunta, ¿no? Para tener un Perú mejor, correcto, Infanzón, ¿no? Pero ese mejor es mejorar la condición,
es tener menos factores de desigualdad, menos factores de pobreza dentro de nuestro país, ¿no? Entonces, estos proyectos tienen que responder a eso. ¿Con qué? Con los compromisos que los mismos peruanos se han establecido. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Por qué estos compromisos deben ser alternativas de solución propuestas por las nuevas generaciones? Y me escuchan acá. ¿Por qué deben ser propuestas por las nuevas generaciones? Como dijimos, las generaciones actuales han pasado por muchos factores sociales, factores económicos, factores educativos, etcétera. Entonces, se supone que este plan debe de responder con alternativas de solución a esas necesidades de las nuevas generaciones, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario que estos compromisos tengan que ser propuestos también por ellos, por las nuevas generaciones, porque ellos son los que están viviendo este momento y ellos son los que de alguna manera están captando de una manera más en concreto lo que se está viviendo en esta época, ¿no? Entonces es necesario la opinión y la intervención de ellos en estos compromisos, ¿no? Muy bien. Y de repente ustedes ya han establecido sus respuestas en su link compartido. ¿Alguna opinión aquí? ¿Alguien que de repente quiera agregar algo más a lo que hemos establecido en las preguntas? ¿Ninguna opinión? Alonso Figueroa, Anthony Yausín, Ariana Valencia, Esmeralda. Muy bien. Entonces, si no tenemos alguna otra duda con respecto a este análisis de lectura, ustedes lo van a tener que responder en el link compartido y si no se puede, lo tienen que responder en el WhatsApp, ¿ok? Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y tenemos aquí ejes estratégicos del plan del Bicentenario 2021. La pregunta es esta: ¿qué es un eje estratégico? Entendemos por eje estratégico las líneas base, la ruta, ¿no? Las líneas de orientación para que el plan pues, se desarrolle a profundidad. Ahora, estos ejes deben de proporcionar el orden, la claridad del Plan Nacional 2021 o Plan del Bicentenario. Ahora, este plan establece objetivos que están de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el desarrollo concebido como la libertad y en las políticas de Estado que se van a dar en el Acuerdo Nacional. Ustedes saben que las políticas de Estado son proyectos a largo plazo, ¿correcto? Y aquí tenemos pues los 6 ejes que nosotros lo vamos a explicar a continuación, ¿no? La plena vigencia de los derechos fundamentales, la economía competitiva, la igualdad de oportunidad, la conservación y aprovechamiento sostenible, desarrollo regional equilibrado y Estado democrático y descentralizado. Vamos a verlos por aquí. ¿Ya? Vamos entonces a avanzar un poquito más. Y nos vamos a la siguiente diapositiva. Muy bien, y la pregunta es esta, ¿no? ¿Qué es el plan del Bicentenario? ¿No? Porque nos hablan tanto del plan del Bicentenario y nosotros no sabemos qué es el plan del Bicentenario, ¿no? El plan del Bicentenario viene a ser el conjunto de acciones estratégicas a nivel nacional, integral, metas de crecimiento económico, erradicación de la pobreza, ¿no? Que van dirigidas a estos temas para poder orientar, ¿no? al Perú y pueda lograr pues satisfacer a la sociedad, ¿no? Con ciudadanos libres, competitivos, capaces de que puedan sustentar también el Estado, ¿no? social de derecho, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, de qué manera nace el eje estratégico del Plan Bicentenario. Nace pues de un diagnóstico, ¿no? Y de ahí se va a establecer pues el objetivo nacional que va a estar inmerso en lo que es el lineamiento de política pública. ¿Qué son estos lineamientos? Son prioridades. Estas prioridades se han establecido a través de objetivos específicos, de indicadores, de metas, de acciones estratégicas. ¿Y esto dónde va todo esto?
va inmerso en el programa estratégico, ¿correcto? Son esos proyectos que se llevan a cabo a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, tenemos un problema de discriminación en el Perú. Entonces, ¿qué hace el plan del Bicentenario? Tiene que integrar un plan a largo plazo para tratar la igualdad y la equidad en las personas, ¿no? Por su diversidad, ¿no? Entonces, de esa manera se van estableciendo proyectos, planes, proyectos, programas que van a dar solución pues a estas necesidades priorizadas, ¿correcto? Que se han dado pues en este bicentenario. Seguimos por acá. Vamos entonces a leer un poco con respecto de los ejes estratégicos del plan del bicentenario del Perú. Acá tenemos nosotros los ejes estratégicos, ¿ya? El primer eje es el derecho fundamental y dignidad de las personas. ¿En qué consiste esto? Que el plan del Bicentenario va a considerar o tiene que considerar el desarrollo integral y sostenible de la vigencia efectiva de los derechos humanos y de la dignidad de la persona. Fortalecer la vigencia de estos derechos implica que toda ciudadanía, sin excepción, tenga acceso a la justicia autónoma, confiable y eficiente. Y que la consolidación de la institucionalidad democrática y de la participación ciudadana pues permita llegar al consenso. Si hablamos de consenso, nosotros a nivel democrático, a nivel de país, nosotros tenemos que llegar a la cohesión, ¿no? A la unidad, ¿no? Y para eso nosotros tenemos que trabajar sobre este eje que son los derechos fundamentales y la dignidad de las personas. El eje número 2, oportunidad y acceso a los servicios. Aquí el Perú se compromete pues a brindar de forma equitativa los servicios fundamentales de calidad de vida, como son educación, salud, agua, saneamiento, electricidad, telecomunicación, vivienda y seguridad ciudadana. Ahora, para alcanzar esto requieren pues de estrategias políticas que se convoquen al igual que el Estado, ¿no? Y también que involucre al capital privado o iniciativa privada, ¿no? Por ejemplo, acá, para poderle dar solución a este eje 2, el Estado va a tener un programa de educación, va a tener que establecer una política de salud, va a tener que establecer una política de racionalización también de agua, de saneamiento, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es que un proyecto va a dar solución a un eje, no, un eje agrupa, mejor dicho, una serie de proyectos que le van a dar solución a ese eje, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que en el eje 2, para poder lograr el eje 2, se va a necesitar más de un proyecto nacional, ¿no? Ahora, este proyecto nacional, chicos, no va a durar pues 2 años, 3 años, ni tampoco 5 años. Un proyecto nacional dentro del plan del Bicentenario aproximadamente tiene como mínimo, ¿no?, un marco de 8 a 10 años. ¿Se dan cuenta? Y de ahí incluso se puede hasta renovar para 10 años más. Entonces, de esa manera se trabajan los ejes estratégicos para poder mejorar la calidad de vida de un país, ¿no? Y es por eso que se requiere, ¿no?, la opinión, la formación de esta nueva generación que viene a ser el Bicentenario, ¿no? ¿Qué son ustedes? ¿No? Por acá seguimos nosotros pasando al eje estratégico 3. Estado y gobernabilidad. En el plan del Bicentenario, pues ha tomado consideración, ¿no? Ha tomado en consideración, vamos por aquí, ¿no?, la necesidad pues de reducir la envergadura del sector público, ¿no? Mejor dicho, con respecto a la centralización, o sea, que el poder totalmente no se encuentre en el centro, sino que verdaderamente se descentralice a través de un proceso de erradicación del centralismo, ¿no? Entonces, se prefiere manejar esta situación desde el sector público, pero que a la vez sea pues descentralizado, ¿no? Que cada región
pueda tener apoyo para poder solucionar sus problemas y a la vez también busque soluciones en conjunto con otras regiones, ¿no? Entonces a eso se llama Estado y gobernabilidad. Dentro del marco de la Constitución, dentro del marco de las leyes, ¿no? Que no se entienda que este proceso de descentralización no traiga desunión, ¿no? Porque eso es un peligro. Entonces, más bien, nosotros queremos la descentralización, ¿para qué? Para poder solucionar los problemas específicos que le corresponden a cada las regiones, ¿correcto? El eje estratégico 4, economía, competitividad y empleo. El plan del Bicentenario sustenta pues una política económica estable y previsora, ¿no? Que va de alguna manera alimentando ese proceso de crecimiento económico, ¿no? A través de la buena gestión que tengan con la inversión privada y la inversión pública, ¿no? Y de acuerdo al plan del Bicentenario, pues se necesitan condiciones indispensables, ¿no? Que mejoren la calidad de vida de las personas, como también se proyecte al empleo, al subempleo, ¿no? Para poder sobreponernos pues al desempleo, ¿no? De alguna manera. Entonces, el eje estratégico 4 va a implicar muchos proyectos relacionados con la economía, con los recursos, ¿no? Y con las calificaciones que le pueden dar pues a las necesidades que puedan necesitar en este eje, ¿no? Bien, vamos por acá entonces. Vamos ahora al eje estratégico 5 y 6. Del desarrollo regional y la infraestructura, dice. El plan del Bicentenario, dice así, vamos por acá. El plan del Bicentenario considera pues imprescindible definir estrategias, ¿no? Que contribuyan, ¿no? A cerrar las diferentes brechas de desigualdad con respecto pues a recursos, capacidades, capacitaciones, etcétera, infraestructura, ¿no? En estas palabras se busca pues el desarrollo homogéneo también de las regiones, ¿no? Que las regiones tengan igual número de hospitales, igual número de centros de atención, ¿no? Para poder lograr que no exista tanta desigualdad en lo que es la atención. Y en el sexto eje, recursos naturales y ambiente, ¿no? También de la misma forma, ¿no? El Estado va a promover planes, proyectos que de alguna manera conserven los recursos naturales de forma sostenible, pero también sean aprovechados para poder mejorar la calidad de vida de la población, ¿no? Nosotros sabemos que gran parte de nuestro país tiene recursos naturales y estos recursos pueden generar bienes como también pueden brindar servicios, ¿no? Entonces, es necesario pues integrar todo un trabajo, tanto de mercado interno, mercado externo, ¿no? Y de alguna manera no agotar estos recursos para poder seguir manteniendo esta calidad de vida. Entonces, hasta aquí tenemos el eje 6, ¿no? Que es el último de los ejes. Y luego, que ya también ustedes ya lo tienen, ya les ha llegado el link del trabajo colaborativo del esquema. Aquí en este esquema, cumpliendo con el criterio de evaluación, compromete a participar en la construcción de un país justo, ¿no? Y democrático desde la práctica de valores y el respeto de los derechos. Ustedes tienen que responder a esta pregunta, ¿no? ¿Por qué debemos participar los ciudadanos en nuestros compromisos en el plan del Bicentenario? ¿No? Ustedes van a responder de forma argumentada en grupos de 6, ¿no? Y este trabajo se va a presentar el día 13 de diciembre para su exposición, ¿correcto? Lo pueden ir avanzando ya porque ya tienen ustedes el link compartido y la fecha de exposición es el día 13, ¿no? Entonces, ese sería su trabajo de ustedes para esta sesión 32. Vamos por acá. Y aquí tenemos la pregunta final, que es la pregunta del WhatsApp, ¿ya? Esta pregunta les va a llegar en este momento,
para que ustedes lo puedan responder. Ya vamos a mandar la pregunta del WhatsApp, la pregunta final. A ver dónde está. Oh, listo. Muy bien. Y estamos enviando la pregunta final de clase. A ver. ¿Me confirman si les llegó? ¿Les llegó la pregunta final al WhatsApp? Sí, profesora. Sí, me ha llegado. Ok, gracias. Entonces ya pueden ir respondiendo también su pregunta final y voy a explicar el reto. Que el reto es lo que ya acabamos nosotros de explicarle, ¿no? Vamos por aquí. Ya está. Muy bien, el reto es completar el esquema argumentado y la fecha de exposición es el 13 de diciembre, ¿correcto? Ese es el reto, por eso se les ha entregado ya el link compartido. Y el que no lo puede hacer por link compartido, porque de repente el equipo no es el adecuado, ya saben que lo tiene que, o bien lo subimos al Drive, o bien lo mandamos por WhatsApp, ya, el trabajo. Lo puede mandar incluso ese mismo día, porque como va a haber exposición, ¿no? Lo podemos recibir, pero solamente hasta ese día, ¿ok? Muy bien, estudiantes, hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, Sí, Miss, es todo claro. ya, gracias. Ya saben, también viene la ficha de autoevaluación de actividades. Y por último viene el cierre, ¿no? De nuestra clase. Y 13 de diciembre vendría a ser la exposición y presentación del esquema. Muy bien, entonces se van al WhatsApp para que puedan responder la pregunta final y conmigo hasta la próxima clase. Chicos, nos vemos, cerramos aquí. Adiós, Miss, que tenga una buena tarde. Gracias, gracias por los buenos deseos. Adiós. Hasta la próxima clase, profesora. Sí, gracias. Y nos vemos. Vamos a cerrar acá. Cerramos.